Buenos días a todos, queridos compañeros. A continuación vamos a hacer una capacitación en medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 en base a la nueva actualización de los protocolos de la Resolución 350 de 2022, presentado por Andrés Bautista. Uno de los aspectos importantes y relevantes a la hora de hacer esta capacitación, más allá de hacer una actualización de los protocolos dados por la normatividad, es entender que en los entornos laborales es necesario promover hábitos de autocuidado y de higiene que permitan como tal prevenir la adquisición y el contagio como tal de la enfermedad. Para esto es necesario pues insistir en medidas de autocuidado, de lavado de manos, de limpieza y desinfección de las áreas, a nivel de ventilación, a nivel como tal de el distanciamiento pues que se debe todavía respetar en los entornos de trabajo pues para promover el cuidado. Y también lo que se busca es reforzar en los trabajadores estas medidas para que se pueda como tal cumplir en materia de prevención y no se lleguen a presentar casos nuevos de la enfermedad en los trabajadores. Como ya lo había mencionado anteriormente, dentro de los objetivos que se plantean para esta capacitación es socializar a los trabajadores la nueva actualización de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la resolución 350 de 2022, también reforzar las medidas de autocuidado y informar a los trabajadores o reforzar las vías de acceso por los cuales se puede dar el contagio del virus y también reforzar en cuanto a los procedimientos de lavado de manos, uso correcto e incorrecto del tapabocas y de otros elementos de protección personal que son necesarios para poder prevenir el contagio. Uno de los aspectos que es importante reconocer es qué es la bioseguridad y qué es el COVID-19. La bioseguridad es todo el conjunto de aquellas prácticas que debemos interiorizar a diario, o sea, todos los días, de tal manera pues que esto permita reducir al máximo el contacto con agentes biológicos. ¿Esto qué quiere decir? El contacto con virus, bacterias, parásitos, hongos, que como tal vayan a afectar nuestra salud, lo cual también puede generar en los trabajadores perturbaciones físicas y funcionales que como tal alteran nuestra salud y nuestro bienestar. Y el COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual como ya sabemos tuvo su origen en China, en la ciudad de Wuhan, y ha venido como tal al paso del tiempo presentando mutaciones y presentando diferentes variantes como ya se han presentado, como la variable Delta y la variable Omicron, que es la que actualmente se viene presentando en los diferentes lugares, que es a la que más hay que insistir en la cultura del autocuidado. Las primeras medidas de bioseguridad a nivel general son a nivel de autocuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona debe propiciar en sí mismo el bienestar y el autocuidado para evitar contagiarse a sí mismo y evitar contagiar a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe reforzar el cumplimiento como tal de los protocolos y las medidas de bioseguridad, pues para evitar al máximo el contagio. Otro aspecto importante es que cuando se presentan comorbilidades en los trabajadores, enfermedades cardíacas, respiratorias, hepáticas, obesidad y sobrepeso, se deben reforzar más estas medidas y cumplirlas al máximo para evitar que en este tipo de poblaciones se presenten pues síntomas de mayor gravedad. Igualmente, pues en personas como los adultos mayores también es necesario reforzar las medidas debido a que son personas vulnerables y se pueden presentar síntomas de más gravedad en este tipo de personas. Y por último, pues es importante evitar las aglomeraciones debido a que pues todavía seguimos en emergencia sanitaria y una de las medidas importantes para el autocuidado es no estar en aglomeraciones y no tener contacto con personas que tengan síntomas de la enfermedad. Entonces eso es importante también entenderlo y reforzarlo. Las segundas medidas de bioseguridad a nivel general que da la norma es a nivel de salud mental. Es importante como tal planear y organizar todas las actividades que nosotros como trabajadores vamos a realizar durante el día, de tal manera que esto permita facilitar la ejecución de las actividades y compromisos que tenemos que realizar y asimismo pues se pueda tener un mayor autocontrol de las emociones que se puedan presentar.
Asimismo, es importante atender emociones y pensamientos que se puedan presentar también, porque esto va a ayudar a que podamos mejorar en el autocontrol de las emociones y podamos como tal sortear las dificultades y los compromisos que podamos presentar. Y por último, pues es necesario mantener una actitud positiva y cumplir al máximo las actividades que se planean durante el día, sin descuidar como tal las medidas de bioseguridad y estar atentos a no exponernos a situaciones que nos pueden traer como consecuencia pues el contagio de la enfermedad. Otras medidas de bioseguridad van enfocadas al lavado de higiene de manos, y para esto se hacen unas recomendaciones. La primera es que el lavado de manos se debe realizar cuando se tiene contacto directo con superficies ya contaminadas o manipuladas por otra persona. Asimismo, pues se deben lavar antes y después de ir al baño, antes y después de comer, cuando las manos estén visiblemente sucias. También es importante después de estornudar o toser también lavarnos las manos, y antes y después de usar el tapabocas. Asimismo, pues también se recomienda el uso del gel antibacterial cuando visiblemente se ven que las manos están limpias, que es lo más recomendable. Y también es importante contar con insumos para el lavado de manos como agua limpia, jabón, toallas desechables para podernos secar las manos, y así de esta manera podamos cumplir el procedimiento correcto de lavado de manos. Frente al lavado de higiene de manos, también la resolución nos recuerda el procedimiento o el protocolo para el lavado de manos, el cual se debe hacer de la siguiente manera. Primero, entonces procedemos a mojarnos las manos en el lavamanos y nos aplicamos jabón. Es jabón suficiente pues para poder tener un adecuado lavado. Luego vamos a frotar palma con palma de las manos y vamos a durar aproximadamente unos 10 segundos. Luego de esto vamos a frotar palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y vamos a hacer una frotación, y luego cambiamos con la otra mano. Vamos a durar aproximadamente 10 segundos. Luego de esto vamos a frotar palma con palma, pero vamos a entrecruzar los dedos y vamos a realizar este movimiento de frotación. Luego de eso vamos a apoyar los nudillos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y vamos a hacer una ligera frotación, y de igual manera pues cambiamos de mano para poder realizar este movimiento. Y también después se debe lavar los pulgares. Entonces para esto vamos a hacer movimientos de rotación con la mano contraria y luego cambiamos de mano. Y por último pues procedemos a lavarnos las manos con agua y nos secamos las manos con unas toallas desechables. Otras medidas generales de bioseguridad que nos da la norma es en cuanto al distanciamiento físico. Para esto es importante asegurar en los lugares de trabajo un distanciamiento mínimo de 2 metros, de tal manera pues que si se trabaja en recinto cerrado y en oficina, pues se pueda disponer del mobiliario como tal de los elementos, para que se pueda asegurar el distanciamiento que se requiere pues para poder evitar algún contagio. De igual manera, pues se insiste en evitar las aglomeraciones, en tener contacto con personas que presenten alguno de los síntomas asociados a la enfermedad, y también en recintos cerrados es importante insistir en el uso del tapabocas. En recintos cerrados se debe mantener la medida. Otras de las medidas de bioseguridad que nos da la resolución es en cuanto al uso correcto del tapabocas. Para esto es importante tener en cuenta que el tapabocas se debe manipular de una manera correcta, pues para evitar como tal contaminar el mismo, pues debido a que es un elemento de protección personal que nos va a proteger, y que de esta manera pues evitemos tener el contagio con la enfermedad. Entonces, para hacer un procedimiento correcto del tapabocas, primero lo que vamos a hacer es lavarnos las manos. Siempre hay que asegurar como tal el lavado de manos antes de manipular el tapabocas, o por el contrario, si no se tiene acceso al lavado de manos, vamos a usar el gel antibacterial. Entonces usamos una pequeña cantidad de gel antibacterial, nos desinfectamos las manos, y cuando las manos pues ya estén desinfectadas, lo que vamos a hacer es a manipular el tapabocas. Entonces, para manipularlo siempre se recomienda cogerlo de los cauchos, de los tirantes, y nunca de la cara interna o de la cara externa, y procedemos a colocarlo. La idea es que el tapabocas debe cubrir boca y nariz completamente.
Y se debe asegurar que la parte que tiene color del tapabocas forme parte de la cara externa o esté ubicada en la cara externa. Y también en la parte superior, normalmente el tapabocas tiene una laminita, la cual se debe presionar para poder asegurar una adecuada amortiguación del elemento y que no se vaya como tal a correr o que no tengamos problemas con el mismo. Y de esta manera pues aseguramos usar un tapabocas de manera adecuada. También es importante reemplazar el tapabocas cada 8 horas debido a que es un elemento desechable y se puede usar por máximo 8 horas. También es importante no manipularlo, no tocarlo por la cara externa, ni estarlo molestando porque pues eso va a contaminar el elemento. Entonces es importante no tocar el tapabocas durante la jornada de trabajo y si no lo vamos a quitar para comer o para alguna otra actividad, nos lo quitamos siempre de los cauchos y es necesario guardar el tapabocas en una bolsita plástica o en una bolsita de papel de tal manera pues que se evite como tal contaminar el elemento. Nunca se debe dejar el tapabocas encima de superficies sin protección debido a que se puede contaminar. También es importante hacer énfasis en el uso incorrecto del tapabocas debido a que comúnmente las personas no suelen manipular de una manera correcta el tapabocas, entonces para eso es necesario reforzar estas medidas. Entonces se considera que el tapabocas no se usa correctamente cuando, cuando ya está visiblemente sucio o está humedecido, lo que conlleva como tal a reemplazar inmediatamente el elemento. También es importante no usar el tapabocas por debajo de la nariz, de esta manera. No se puede tener de esta manera porque estamos dando acceso a la vía respiratoria para que se pueda dar un contagio. O también llevarlo por debajo del barbijo, que es una de las prácticas comunes que se ve cuando no se usa correctamente. También es importante pues no usar tapabocas demasiado sueltos o demasiado flojos porque vamos a permitir en la parte externa el contacto con estas partículas. También es importante, pues como mencionaba, no tocar el tapabocas por la cara externa, procurar no quitarse el tapabocas cuando hablamos con otras personas o interactuamos con otras personas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente se suele incumplir. Entonces, siempre cuando hablamos con alguien o tenemos interacción, hay que usar el tapabocas y tenerlo puesto. También es importante no compartir el tapabocas con otras personas o que otras personas lo toquen o lo manipulen, porque esto también lo va a contaminar. Y también es importante no reutilizarlos, pues debido a que este elemento es desechable. Suelen haber tapabocas de tela que también se pueden utilizar, pero para los tapabocas de tela pues es necesario desinfectarlos, remojarlos en jabón y lavarlos adecuadamente y cuando ya estén limpios se recomienda como tal guardarlos en una bolsita de plástico o en una bolsa de papel para que no se manipulen y asimismo después poder utilizarlo. Pero este tipo de tapabocas se deben como tal lavar a diario y desinfectar a diario debido a que pues del día a día pues van contaminándose y se van ensuciando. Entonces es importante tener una adecuada higiene de los tapabocas cuando son de tela. Otras de las medidas de bioseguridad van enfocadas a la ventilación como tal de los espacios y de las áreas, lo cual es importante tener en cuenta que en recintos cerrados hay que procurar mantener las ventanas y puertas abiertas de tal manera que esto genere como tal la circulación de aire natural o de una ventilación natural, pues para poder evitar la acumulación de partículas. También es importante cuando se realizan pausas o descansos o pausas activas, realizarlas al aire libre, pues de tal manera que se pueda propiciar un ambiente fresco y un ambiente donde exista una mayor ventilación. Y también es importante como tal, como en el caso de soluciones magistrales, hacer inspección de los sistemas de ventilación artificial debido a que allá en la empresa se presenta sistemas de ventilación. Entonces, para el área de producción es necesario pues hacer las inspecciones necesarias para que el sistema de ventilación funcione correctamente y no tengamos mayor inconveniente frente al contagio de la enfermedad. Otras medidas de bioseguridad que aporta la norma es en cuanto a la limpieza y desinfección y para esto es necesario que en la empresa se disponga de un área
dispuesta para poder almacenar los elementos de limpieza y productos de limpieza y desinfección, de tal manera pues que esos productos solamente los manipule el personal de aseo, que es el encargado de hacer la limpieza, y que esto no genere un riesgo adicional para otras personas. La persona que realiza el aseo es importante que use todos sus elementos de protección personal, en este caso pues el uso de guantes, cofias, trajes antifluido, polainas y tapabocas, para que pueda realizar como tal el proceso adecuado de limpieza y desinfección. También es importante que esta persona antes y después de la tarea de limpieza se lave las manos, que es un procedimiento importante también para evitar algún contagio. Y por último, pues ya para limpiar las superficies de contacto es importante usar alcohol al 70%, pues para desinfectar elementos de cómputo o escritorios, que son superficies de contacto en las que normalmente los trabajadores tienen contacto. Entonces es importante las superficies de contacto desinfectarlas con estos elementos. Frente al manejo de residuos, que son otras de las medidas generales de bioseguridad, se recomienda en la norma usar doble bolsa negra para poder colocar todos los elementos de bioseguridad contaminados, como guantes y tapabocas, los cuales no deben tener ningún contacto con otro tipo de residuos aprovechables o residuos orgánicos. Residuos aprovechables, como en el caso del papel, cartón, vidrio, son elementos que se deben almacenar por aparte para poder hacer la disposición de estos mismos por aparte. La norma no menciona como tal una bolsa de color rojo para residuos peligrosos, pero normalmente este tipo de elementos suele ser considerado como residuos peligrosos. Entonces, en caso de que no se cuente con bolsas negras, se puede también almacenar con bolsas rojas, aunque normalmente en la resolución se habla es de doble bolsa negra. También es importante el uso de elementos de protección personal como guantes y tapabocas para poder hacer la manipulación de estos residuos y como tal la actividad del manejo. Es importante usar los elementos de protección personal para no tener contacto directo con agentes biológicos contaminantes. Y también es importante pues seguir efectuando una recolección adecuada y disponer pues de centros y espacios que sirvan para hacer el acopio de estos elementos de una manera segura, y que se pueda garantizar una mejor recolección de los mismos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero esta información sea de gran importancia para el autocuidado de la salud de ustedes como trabajadores. Y la idea que buscamos con este tipo de espacios es concientizar a los trabajadores de la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad, debido a que actualmente todavía estamos en emergencia sanitaria y es necesario cumplir al pie de la letra estos protocolos para que podamos evitar el contagio. Muchas gracias por su atención.